El SKF Quick Collect Sensor es un moderno sensor inalámbrico portátil con comunicación Bluetooth, ideal para tomar mediciones de vibración, velocidad y envolvente de aceleración y temperatura. El sensor recoge datos que se pueden visualizar en el lugar en tiempo real o se pueden enviar a la nube para futuros análisis. Sus indicaciones sencillas permiten entender la condición de los activos de manera efectiva. Se conecta a aplicaciones compatibles con tablets, smartphones y smartwatches. Es resistente al agua y al polvo, adecuado para usos en entornos peligrosos. Almacene y comparta datos a través de la nube y acceda directamente a los servicios de diagnóstico remoto gracias al Rep Center SKF. Aumente la productividad y la rentabilidad con el SKF Quick Collect. SKF, un mundo de rotación confiable. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes al programa de entrenamiento LubriRod en casa. El día de hoy hacemos extensiva el entrenamiento que estamos trabajando en cuanto a la feria de equipos SKF. El día de hoy estaremos tocando equipos para inspección industrial. Vamos a estar dando unos tips relacionados a cómo hacer inspecciones industriales, qué provecho saco o sacamos al realizar inspecciones industriales. Nuestro invitado de hoy es el ingeniero Fernando Malagón. Ahorita lo estaré presentando. Vamos a esperar un par de minutos más a que se conecten más personas para dar inicio el día de hoy a nuestro entrenamiento virtual.
El SKF Quick Collect Sensor es un moderno sensor inalámbrico portátil con comunicación Bluetooth, ideal para tomar mediciones de vibración, velocidad y envolvente de aceleración y temperatura. El sensor recoge datos que se pueden visualizar en el lugar en tiempo real o se pueden enviar a la nube para futuros análisis. Sus indicaciones sencillas permiten entender la condición de los activos de manera efectiva. Se conecta a aplicaciones compatibles con tablets, smartphones y smartwatches. Es resistente al agua y al polvo, adecuado para usos en entornos peligrosos. Almacene y comparta datos a través de la nube y acceda directamente a los servicios de diagnóstico remoto gracias al Rep Center SKF. Aumente la productividad y la rentabilidad con el SKF Quick Collect. SKF, un mundo de rotación confiable. Listo, estamos acá nuevamente. Como invitado, como les comenté ahorita, tenemos al ingeniero Fernando Malagón. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, mucho Bien, gusto. bien, bien, por acá muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va ese clima por donde estás? No, muy bien, gracias a Dios. Un placer estar con ustedes el día de hoy. La idea es que aprovechamos todo este conocimiento que vamos a tener al máximo para así sacar el mejor provecho en cada una de las industrias en donde estamos. Excelente, excelente. Claro que sí, Fernán. Esa es la idea, ese es el objetivo de reunirnos acá semanalmente. Y bueno, cualquier pregunta, comentario, inquietud, intervención que quieran hacer, pueden escribirlo en el chat y con gusto estaremos en medio de la charla leyendo cada una de estos temas, ¿vale? El día de hoy decirles que al finalizar la charla vamos a mostrarle de manera oficial también cómo el plan de descuentos o lo que le hemos prometido, realmente venimos con unos descuentos muy buenos, realmente en la parte de equipos, todo lo que hemos manejado los jueves anteriores, entonces para que los que estamos presentes puedan quedarse hasta el final, realmente vamos a mostrar cosas chéveres. Hoy es nuestra tercera parte y quizás las personas que entran por primera vez, para que no se sientan tan despistadas, pues que sepan de que sí hay una secuencia, pero son equipos o funciones diferentes lo que estamos manejando. En nuestra primera parte, lo que logramos ver qué herramientas son las adecuadas para montar y desmontar rodamientos, ¿sí? Estuvo muy, muy chévere el tema. Mitos que realmente tenemos actualmente en las industrias, de qué debo hacer, qué no se debe hacer en la parte de montaje y desmontajes. En nuestra parte 2, vimos lo que tiene relacionado con alineación, ¿sí? También mitos, historia, cómo se solía alinear antes, en nuestro pasado, que inclusive muchos todavía lo usan, y qué tecnologías tenemos actualmente en la alineación tanto de ejes como de poleas, ¿vale? El día de hoy el enfoque va a ser cómo realizo yo una inspección industrial, qué equipos debo tener en cuenta y cuáles son las ventajas de tener estos equipos, ¿vale? Entonces, haciendo este antecedente o contándoles lo que vimos en las dos partes anteriores, ahora sí, formalmente, Fernán, te entrego el micrófono. Listo, muchísimas gracias. Bueno, tal como lo mencionaba Gerardo, el día de hoy nos vamos a enfocar en la tercera parte del portafolio de MAPRO, haciendo énfasis en todo lo relacionado con inspección industrial. Solamente a manera de presentación, mi nombre es Fernando Malagón, soy el ingeniero de ventas de SKF para Colombia y Venezuela. Puntualmente soy el encargado de la zona de Santanderes, parte de Centro, Boyacá y parte de Cundinamarca. Bueno, solamente a manera general, quería comentarles que en SKF nuestra intención es estar en todos los lugares, en todos los segmentos, industriales, automotrices, en todos los tipos de clientes, pequeños, medianos, grandes, diferentes segmentos como son el área de minería, el área cementera, el área de oil and gas, en general en todos los segmentos donde nuestros usuarios puedan generar mejores prácticas y así sacar muchísimos beneficios. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente los instrumentos que vamos a ver el día de hoy se enfocan mucho en las principales tendencias a nivel global, en los principales drivers, que son la digitalización, el medio ambiente,
la globalización, para que cada uno de los usuarios de nuestros productos encuentre una mejor forma de realizar las cosas o una manera un poco más práctica y sencilla. Por esto nos enfocamos en que con todos estos instrumentos, con toda esta tecnología que hemos visto, podamos crear nuevos modelos de negocios, ser totalmente innovadores y que nuestra filosofía de mantenimiento, nuestra filosofía de producción cada vez se eleve más para así en algún momento tener una filosofía de clase mundial, que todos nuestros colaboradores tengan esa sinergia para que las cosas se realicen de mejor manera, sin olvidar todo el tema de seguridad y medio ambiente. Esto es nuestro principal interés. Solamente a manera general, es importante conceptualizar que nuestro modelo es de economía circular. Por eso durante todas estas capacitaciones hemos visto temas de lubricación, monitoreos, donde podemos hacer análisis de la información y que realmente nuestros asesores técnicos nos puedan hacer reingeniería. Tenemos también un centro de remanufactura, gestión de inventarios, para que con esto nosotros podamos obtener beneficios, que me comentaba Gerardo al inicio de la presentación, en beneficios en costos, en incrementos de eficiencia, incrementos de seguridad y reducción del impacto ambiental. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente, todos esos elementos, todas esas reparaciones que nosotros debemos hacer en cada una de nuestras plantas, reducirlas e incluso poder reusar algunos de los elementos que compramos, como lo podemos hacer en el centro de remanufactura, e incluso reciclar, que lo podemos hacer con nuestra nueva tecnología, que lo podemos ver en otra charla, que somos los únicos capaces a nivel mundial de regenerar aceite, es decir, llegar a un grado de limpieza nanométrico sin necesidad de afectarle al nivel de aditivación. Dentro de las filosofías de mantenimiento que se encuentran actualmente, podemos ver que va desde el mantenimiento regresivo hasta el mantenimiento de clase mundial, donde el mantenimiento regresivo, pues nosotros no tenemos ninguna prevención contra las fallas. En el mantenimiento reactivo, pues hay cierta preparación de algunos repuestos. El mantenimiento preventivo, donde reparamos periódicamente alguna falla, pero sin hacer ninguna corrección o sin realmente saber si hay o no hay alguna falla. Y la idea es que con todos estos instrumentos que vamos a ver el día de hoy, podamos estar en una etapa de filosofía de mantenimiento predictivo en adelante, que nosotros seamos capaces de anticiparnos a esa falla y además de eso eliminar fallos repetitivos que nos pueden incurrir en grandes costos de mantenimiento y grandes costos de producción. Por esto es necesario que nosotros cuidemos todas las etapas del ciclo de vida del rodamiento y nos enfoquemos el día de hoy en la parte de monitoreo básico de condiciones. Solamente a manera de teoría, para repasar, es importante que recalquemos que el 16% de las fallas prematuras ocurren por montajes deficientes, el 36% por lubricación inadecuada, el 14% por contaminación y el 34% por fatiga. Cada rodamiento está diseñado para tener una vida potencial determinada. Si nosotros cuidamos con estos instrumentos cada una de estas etapas, podemos realmente alcanzar la vida útil y que los activos perduren más en el tiempo. Las variables que vamos a ver el día de hoy son las siguientes: temperatura, velocidad, todo lo relacionado a inspecciones visuales, el sonido, las descargas eléctricas y las condiciones de lubricantes. Son elementos muy básicos que nos van a permitir analizar cada una de estas variables. Entonces, comenzamos con temperatura. Los Excelente. Fernán, qué pena. Si puedes alzar un poquito más la voz, que se te ha ido... no, tranquilo. O acomodar el micrófono. ¿Me escuchan mejor ahí? No, igual. Y ahora, regálenme un segundo. ¿Sí me escuchan mejor aquí? No, subió un poquito, no mejoró mucho, pero yo creo que ahí te escuchamos algo. Bueno, regálenme, entonces alzo un poquito la voz. La idea es comenzar primero con el tema de temperatura. Y para esto comenzamos con los termómetros infrarrojos. ¿Qué son los termómetros infrarrojos? Los termómetros infrarrojos son básicamente un instrumento que nos van a permitir absorber toda esa energía térmica y que ésta sea transmitida y procesada en una señal que vamos a visualizar en cada uno de nuestros instrumentos. ¿Por qué utilizamos estos termómetros? Donde sensores de temperaturas convencionales no pueden ser empleados, como tenemos objetos en movimiento,
rodillos, maquinarias, cintas transportadoras, donde hay mucha contaminación e inclusive donde los lugares son muy peligrosos o de alta tensión. Para esto, nuestra primera serie es la serie que va de la serie TKTL11 a la serie TKTL31, donde lo primero que debemos resaltar son las diferencias en el rango de temperatura. La serie TKTL11 va de un rango de temperatura de menos 60 grados a 625 grados centígrados. El 21 va de menos 60 a 760 y el 31 va de menos 60 a 1600 grados Celsius. Importante recalcar que de la serie 21 en adelante nosotros podemos utilizar sensores de contacto. Esto es, vamos a verlo más adelante, es una metodología aún más certera que podemos utilizar con este tipo de termómetros. Claro. Fernán, un dato o una pregunta que, claro que sí, me han hecho en las industrias. Siempre que uno tiene un termómetro infrarrojo en las manos, siempre vemos un dibujito como el que está abajo, ¿sí? En este caso dice DS ratio 16:1, 30:1, 75:1, y muchas veces desconocemos para qué sirve esto y creemos de que todos los termómetros son iguales. Y esto es muy importante, creo que, bueno, ya lo tenías ahí preparado. Sí, sí me gustaría que lo habláramos porque se desconoce esto y muchas veces vemos varios termómetros y decimos, no, pero todos son lo mismo. No, claro que no. Este es uno de los parámetros muy importantes. Me voy a retroceder un poco. Esta es una de las diferencias más importantes entre la primera serie de termómetros infrarrojos. La primera serie va de 16:1, la segunda va de 30:1 y la tercera va de 75:1. Como lo bien mencionaba Gerardo, esto se llama el dies vario o el FOV. ¿Y qué trata esto? Cuando nosotros tenemos un termómetro infrarrojo, nosotros estamos midiendo la temperatura en una circunferencia determinada. Y esto lo que nos implica es una relación entre el diámetro de esa circunferencia y la distancia a la cual estamos midiendo. Supongamos que nosotros tenemos un FOV de 16:1. Esto quiere decir que en este caso es el TKTL11, que a 2 metros de distancia nosotros vamos a estar midiendo un rango de temperatura de aproximadamente 12 centímetros de diámetro. A diferencia de que si tenemos un termómetro infrarrojo con un FOV de 75:1, nos quiere decir que esos mismos 2 metros podemos estar midiendo un rango de temperaturas a un diámetro de 2.6 centímetros. Esto es súper importante, Gerardo, y todos los que nos acompañan, porque en el caso que hay otro caso que es muy importante en el momento de una selección de un termómetro, que es el grado de emisividad. ¿Y qué es el grado de emisividad? Sí, Fernán. ¿Sí? Qué pena, qué pena. Esta parte que tienes en pantalla me parece súper importante. Y es que muchas veces en las industrias tenemos un mito. Uno de los mitos en la parte de temperatura es que los termómetros vienen con un láser. Y lo que muchas veces creemos, y es que ese láser es el que me mide a mí la temperatura. Y donde llega el láser, porque lo he visto en la industria, hasta allá me llega la temperatura, ¿sí? He visto con un termómetro en la mano y no es para señalar, al contrario. Lo que queremos es instruir realmente y aclarar esas dudas. Y encendemos el láser y si el láser me llega a 30 metros, allá colocamos el termómetro y lo que me aparece en la pantalla lo he visto escribiendo. ¿Será que esta medida es real? Lo que están viendo, digamos, a 30 metros, que me llega el láser rojo normalmente, ¿esta medida es real o tú qué sugieres en este caso? No, realmente nosotros nos tenemos que fijar mucho en el FOV e inclusive mirar, y esto es una de las características que quería mencionar más adelante, el diámetro de la circunferencia en donde nosotros estamos analizando. ¿Qué pasa? Voy a retroceder un poco. Cada uno de estos termómetros mide diferentes tipos de parámetros. Es decir, hay termómetros infrarrojos donde solamente te arroja la temperatura máxima, que en este es el grado del TKTL11. Del 21 en adelante, nosotros vamos a poder determinar otro tipo de temperaturas, como la máxima, la mínima, la promedio y la diferencia entre la máxima y la mínima. ¿Qué pasa, Gerardo? Cuando estábamos hablando del FOV, estábamos hablando que el rango de temperatura que estamos midiendo está dentro de una circunferencia.
Nosotros no podemos decir que hasta donde llegue el láser es la temperatura que estamos midiendo, porque no tenemos claro cuál es el rango del diámetro. Pero con nuestros termómetros es muy fácil determinar esto, y el porqué es muy sencillo. Si analizamos el TKTL11 y el TKTL21, nosotros podemos darnos cuenta de la circunferencia donde está apuntando el láser y exactamente en qué rango nosotros estamos mirando esa temperatura. Si nosotros no nos fijamos en ese FOV, en esta relación entre diámetro y distancia, nosotros no vamos a poder determinar si la temperatura que estamos dando es real o no real. Con nuestros termómetros, nosotros vamos a tener una capacidad de visualizar esa circunferencia. Entonces, esta es una de las principales ventajas y te doy las gracias por hacer este comentario. ¿Por qué? Porque vamos a tener claridad de esa circunferencia y ese rango donde nosotros vamos a estar midiendo, que es totalmente diferente hasta la longitud donde llega el láser. No sé si con eso quedó un poco claro o... Sí, muy claro. Sí, bueno, eso es con respecto a la temperatura. Lo que estaba comentándoles anteriormente es algo que tiene mucha relación con los materiales esa energía térmica que es la emisividad. ¿La emisividad qué es? Es la proporción de la radiación térmica emitida por una superficie. ¿Y cómo es debido a la temperatura? La definición teórica es que dividimos la emisión de una superficie entre la radiación de un cuerpo negro. Pero lo que nosotros nos tiene que quedar claro es que cada material tiene una emisividad diferente. Con nuestros termómetros, el TKTL11 nos va a permitir tener una emisividad de 0.95, pero de la 21 en adelante nos va a permitir ajustar esa emisividad y ese análisis térmico va a ser mucho más real. Entonces eso también lo tenemos claro al momento que vamos a seleccionar un termómetro infrarrojo. La otra ventaja y a todos es que de la serie 21 en adelante nosotros podemos establecer alarmas y esas alarmas nos van a permitir saber si los parámetros normales que nosotros estamos haciendo una inspección están dentro de lo cotidiano o no lo están. Esa es otra muy buena ventaja de nuestros termómetros infrarrojos. Para terminar, también quisiera complementarles con esto. Nosotros tenemos una gama de termómetros infrarrojos un poco más avanzada, donde va de menos 50 grados centígrados a 1000 grados centígrados. Nos analiza los mismos que los anteriores, temperaturas máximas, mínimas, promedios y diferencias, pero también nos permite analizar temperaturas de bulbo húmedo, puntos de rocío, humedad y aire. Y esto no solamente en objetos, también en almacenes de rodamientos, que es súper importante tener claro la humedad en que estamos almacenando. Todo esto es totalmente necesario en el momento que nosotros seleccionamos un termómetro infrarrojo y donde vamos a medir esa energía térmica, donde no podemos establecer sensores de temperatura convencionales. Como les comentaba, nuestros termómetros tienen la capacidad de adaptarle a algunas ondas. Para esto es súper importante que nosotros tengamos en cuenta qué tipo de material nosotros vamos a analizar, si son estándares, si tienen gran resistencia, si son aislados, si son magnéticos. Para cada uno de estos tipos nosotros tenemos un tipo de sonda. Importante es que nosotros revisemos con nuestro asesor la descripción, miremos cuál es la temperatura máxima y además analicemos el tiempo de respuesta para hacer una excelente selección de un termómetro infrarrojo. Bueno, otra variable muy importante es el tema de la velocidad. Sabemos que todas las máquinas están diseñadas para tener una velocidad y si esta velocidad cambia a lo cotidiano muy alto o muy por debajo, es porque algo está pasando. Para esto también tenemos varios instrumentos. El primero es el tacómetro, que básicamente es un elemento que nos permite medir la velocidad de rotación de un eje, de un motor, de una rueda, de una máquina, ya sea de manera óptica o de manera por contacto. Generalmente se maneja en RPM, pero ya les vamos a decir las ventajas de nuestros dos instrumentos, que son los siguientes. El TKRT10 y el TKRT20. ¿Qué pasa? Si lo miramos si queremos revisar por medición por contacto, uno va a 20.000 RPM y otro llega a la capacidad de 50.000 RPM. De manera óptica, ambos llegan a 100.000 RPM, pero en algunas mediciones no solamente vamos a poder medir en RPM. En modo óptico, el 10 nos va a medir en RPM, pero el 20 nos va a medir en RPM y en RPS.
En métodos por contacto no solamente vamos a poder medir en RPM, sino también en metros, pulgadas, yardas o pies por minutos. Entonces, estas son una de las ventajas más representativas de los que nos traen nuestros tacómetros. Si nos fijamos en una de las ventajas más importantes del 10, es que vamos a poder almacenar las 10 últimas lecturas, hasta 10 lecturas, mientras el 20 vamos a poder almacenarla durante 1 minuto la última lectura medida. Estas son una de las cualidades de nuestros termómetros que son realmente representativas. La clasificación IP es IP40. Yo creo que con esto no hay mucho que... Excelente. Yo quisiera aportar algo ahí. Bueno, Claro que sí. La medición de temperatura, que es importante saber de que podemos detectar problemas de rodamiento, de rodamientos, podemos establecer unas rutas como tal para crear información, un banco de información para conocer más nuestra maquinaria, la parte de temperatura. Segundo, no sé si retrocedes un momentico, Ferna. Claro que sí. Sé que aquí hay conectados varios analistas de vibraciones que muchas veces salimos con el equipo de vibraciones, pero mi recomendación es que también cuando salgan a campo tengan en su bolsillo un tacómetro, porque el momento de hacer el análisis vibracional, muchas veces no conocemos la velocidad de giro de mis equipos y comenzamos a adivinar lo que estoy observando en los espectros, ¿sí? No sabemos muchas veces cuál es la 1 por, cuál es la 2 por, etcétera, sencillamente porque no tenemos ese dato. Entonces, importante que podamos tener un equipo para medir una RPM real, tanto de mi equipo conductor como mi equipo conducido, si tenemos un reductor, si tenemos una transmisión por correas, por cadenas, etcétera, para el momento de yo hacer mi análisis vibracional, realmente ser muy asertivo. Entonces, es mi recomendación, debe hacer parte del kit de herramientas y una herramienta de bolsillo. ¿Qué es lo importante de esto? Que muchas veces no todos los equipos tienen cinta reflectiva, ¿sí? Porque estos vienen con fototacómetros. ¿Qué es lo importante? Que con estos también pueden medirlo por contacto, ¿sí? Ustedes colocan la ruedita en la punta del eje y automáticamente le va a medir las RPM reales de sus equipos. Entonces, mi recomendación es tener esta herramienta como una herramienta ahí en su cartuchera al momento de salir a hacer una inspección también. Así es. Sí, y otro elemento muy importante, Gerardo, son las lámparas estroboscópicas. ¿Y por qué? Porque son instrumentos que, además de la velocidad, nos van a Fernán, permitir... subo un poquito la voz nuevamente. Se te fue algo, ¿viste? Sí. Ah, bueno, listo. Es que el micrófono tiene un poquito de sonido aquí. Bueno, las lámparas estroboscópicas. ¿Qué son las lámparas estroboscópicas? Realmente son instrumentos que, además de la velocidad, nos permiten visualizar de manera estática algo que se está moviendo. O no es solamente estática, sino girando muy lentamente. ¿Y por qué? Básicamente cuando la frecuencia de los destellos de la lámpara coincide con la velocidad de giro. Y si no coincide, pero se acerca mucho, podemos verla moviéndose muy lentamente. ¿Para qué sirve? Nosotros ahora vamos a exponer un casito, pero ¿para qué sirve en general? Para soltura de chavetas, estado de los flexibles, los acoples, de la soltura de los bulones, de los pernos y el estado de los sellos. ¿Para qué más nos sirve? También nos sirve para comprobar el movimiento axial de un eje, la soltura, en el caso de un ventilador, para sin necesidad de frenarlo, ver si tenemos algún tipo de falla, e inclusive para revisar las solturas de unas patas del motor. Para los que quizás no han visto una lámpara estroboscópica, yo quisiera mostrarles un pequeño video donde vemos cómo la lámpara funciona haciendo estática la imagen de una rueda que gira con una imagen. Vemos que ahí la lámpara tiene la frecuencia de la velocidad de giro y se va acercando, pues, y podemos ver esta imagen de manera mucho más estática. Para poner un ejemplo un poco más representativo de la industria, quiero colocarles
esta acople, que nosotros podemos ir analizando el estado del eje sin necesidad de frenarlo e inclusive poderlo movilizarlo y de hacer algún tipo de inspección visual. Entonces, estos realmente son las ventajas de la lámpara estroboscópica, y lo más importante es que dentro de nuestro portafolio de lámparas estroboscópicas tenemos 4 lámparas estroboscópicas que se adaptan a cualquier industria. Las diferencias son muy básicas. Primero tenemos 2 que son muy sencillas, que las únicas diferencias que son la capacidad lumínica. Una tenemos 2000 lux y otra tenemos 6200 lux. De la 31 en adelante y la 41 nosotros tenemos la posibilidad de hacer ese ajuste de frecuencia de destellos por medio de un láser. Y entonces esto nos va a evitar que nosotros calculemos esas RPM y ajustemos esa frecuencia con la perilla que vemos en el centro de la lámpara. Y sería mucho más cómodo y más sencillo hacer este tipo de inspección visual y de inspección de velocidad. Gerardo, yo aquí quisiera que tú comentaras un poco acerca de la experiencia que tuvimos con este ejercicio de la lámpara. Sí, Fernán, gracias por la palabra. Muchas veces vemos esta lámpara y decimos, pero ¿para qué me sirve yo revisar? ¿Para qué debo tener yo esta lámpara? Etcétera. Y en conjunto, en compañía con SKF, aquí en Colombia, hemos logrado detectar problemas abismales, problemas de seguridad fuertes, grandes, evitado accidentes como tal. Voy a contar un par de experiencias antes que se nos acabe un poquito el tiempo. Una de ellas se basa en que estábamos haciendo una inspección en unos acoples de una empresa, efectivamente fue en Barranquilla, y nos dimos cuenta que el acople del motor tenía unos tornillos axiales y uno de los tornillos estaba suelto completamente. Tenía como 2 hilos únicamente ajustados. Como este tornillo hubiese salido, se hubiese soltado, realmente giraba a 3600 RPM. Los que sabemos la fuerza centrífuga de un tornillo, esto es una bala y puede matar a alguien, ¿ya? Entonces, con la lámpara estroboscópica pudimos detener, entre comillas, un efecto óptico, el acople y revisar de que ese tornillo estaba afuera. Inmediatamente se detuvo el motor para poder apretarlo, se le echó pues trabarrosca, se apretó el tornillo con el torque adecuado. Entonces, fue un caso de éxito como tal la lámpara. Y otro caso es que con esta lámpara detectamos la ineficiencia de una transmisión de potencia, ¿sí? Nosotros en la transmisión por correas tenemos un límite máximo permisible de deslizamiento en las correas. Si supera ese límite o ese porcentaje de deslizamiento, realmente nos conlleva a revisar de que algo no está bien, ¿sí? Entonces, en una empresa en Bogotá precisamente hicimos una inspección y una peletizadora para nombrar el equipo, nos dimos cuenta que era muy ineficiente el equipo. Realmente midiendo velocidad real, lo bueno de este equipo es que me mide una velocidad con 1 y 2 décimas, si no estoy mal, con 1 décima, y eso es súper preciso, y nos permitió detectar de que el porcentaje de deslizamiento estaba por encima y pudimos darle una mejor eficiencia energética y una mayor vida útil al equipo. Listo, acá estamos nuevamente. No sé, Fernán, bueno, ya estás compartiendo, bien. Entonces, no, de esa forma quería cerrar esta tercera herramienta que vemos que tiene mucha aplicación, una aplicación muy chévere. También, como le decía Fernando, inspeccionar engranajes, acoples, ventiladores, ejes, chavetas, y pare de contar. Entonces, tenemos ya el termómetro infrarrojo, tenemos el tacómetro y tenemos una estroboscópica. Listo. Bueno, sigamos con las inspecciones visuales. Y para esto es muy importante hacer o resaltar uno de los instrumentos básicos, que es el endoscopio, que básicamente funciona igual que el endoscopio que utilizan los médicos. Nosotros tenemos una cámara que nos permite
sin necesidad de desarmar alguna máquina, sin necesidad de pararla, revisar lo que realmente está pasando internamente. Para esto nosotros tenemos en el portafolio 3 tipos de endoscopios que nos permiten hacer esta tarea. Unos con sondas flexibles, unos con sondas semirrígidas e incluso unos con punta articulada. ¿La punta articulada en qué consiste? Básicamente consiste en que nosotros podemos manipular la punta con la perilla que vemos en la imagen a mano derecha. Entonces nosotros al momento de movilizar esta perilla podemos ir moviendo la sonda y así poder visualizar sin necesidad de gastarnos tiempo, espacio o al hacer alguna tarea un poco más engorrosa, el desarmar la máquina. Para esto pues tenemos cada uno de los equipos tiene sus cualidades en temas de resolución, en temas de videos, en temas de imágenes. Entonces es un elemento muy sencillo, pero que nos va a permitir analizar las máquinas. Por ejemplo, en el caso de un reductor, sin necesidad de destaparlo, podemos saber cómo es el estado interno del reductor. Por ejemplo, si tenemos el caso de algunos piñones, etcétera. Entonces es una herramienta que es muy sencilla, pero es muy útil y realmente nos puede ahorrar muchísimo tiempo en una tarea de mantenimiento. Sí, Fernán, yo añado algo ahí también, qué pena. Sí, claro, no, está bien. Uno de los usos que he visto de este equipo que le llaman también videoscopio o endoscopios es que hay máquinas que se les pierde el manual, no vino con manual, etcétera. Y al hacer un mantenimiento, digamos, el departamento de predictivo detectó que hay que cambiar el rodamiento en un reductor por primera vez y nadie sabe qué rodamiento tiene el reductor. Entonces ya se comienza a ver como que, ¿será que es un rodamiento especial? ¿Será que será comercial? ¿Lo tendrán acá? Entonces una de las formas fáciles es poder meter un videoscopio y ver la referencia con la camarita, poder tener todo a la mano, ¿sí? Tanto el videoscopio, tanto el rodamiento, los engranajes, los sellos, etc. Entonces, ese sería como una aplicación puntual. Así es. Realmente es un instrumento muy sencillo, pero que es muy útil. Y en el caso del sonido, nosotros pues, tenemos algunos instrumentos. El más básico y pues que tiene un uso muy grande es el estetoscopio. El estetoscopio básicamente nos va a permitir escuchar, detectar cuáles son los componentes mecánicos problemáticos mediante el sonido. Básicamente esto es como la evolución de lo que usamos o de lo que se usaba anteriormente en las empresas, que era colocar un destornillador, cualquier metal para escuchar lo que está pasando en la máquina. Y pues con un instrumento de esto nosotros primero garantizamos la seguridad del usuario, de los colaboradores que nos acompañan en la industria, y además de eso, podemos hacer una revisión de ese sonido en diferentes, hay ciertas escalas de sonidos, también podemos hacer algunos comparativos, porque este estetoscopio viene con algunos sonidos pregrabados donde ya están relacionados con algunas fallas y pues viene incluido con 2 ondas, una de 70 y una de 220 milímetros, que nos va a permitir realmente analizar cualquier punto o escuchar cualquier punto de la máquina que nosotros queramos analizar. Precisamente, pues, antes de comenzar la presentación hablaba con Gerardo que parece un instrumento muy sencillo, pero que nos puede ayudar a detectar solturas mecánicas, cualquier tipo de avería y relacionarlas con esos sonidos pregrabados que ya tenemos. Bueno, en cuanto al monitoreo del sonido... Fernán, qué pena. Regresa un momentico a la anterior slide ese. Este equipo muchas veces pregunta que si es ultrasonido, que si, mejor dicho, viene, me graba, etc. La respuesta que si es ultrasonido es no. O sea, él no mide ultrasonido, él mide sonido como tal, ¿sí? Hasta 20.000 Hz. Lo que hace es amplificar esa onda
para que con los micrófonos, con el audífono puedan escucharlo más claro. Estos audífonos son muy especiales, disculpen el ruido de fondo. Estos audífonos son muy especiales ya que crean una hermeticidad y una acústica en la oreja, ¿sí? Evitando de que se filtren sonidos externos. Entonces, importante esto. ¿Qué problemas podemos detectar con este equipo? Roces, solturas mecánicas, faltas de lubricación, daños avanzados de rodamientos, podemos confirmarlo. Podemos detectar, incluyendo en las bases de las chumaceras, si tenemos varios equipos iguales, podríamos hacer un comparativo como tal. Y Así es. tú me corregirás, yo creo que con él se pueden grabar los sonidos, ¿verdad? Así es, así es. E inclusive es muy funcional por eso, porque podemos hacer grabaciones y después escucharlas en el momento donde tengamos más espacio, más tranquilidad y realmente relacionarlos con las fallas, pedir conceptos con algún compañero y por eso es una de los elementos, pues como les decía, muy sencillo, pero demasiado útil en cada una de las compañías. Yo creo que pues en todas las industrias deseamos escuchar qué está pasando con la máquina porque es un parámetro, una variable que dice muchas cosas. Entonces, así es, Gerardo, se puede hacer grabaciones. Gracias. Con esto llevamos ¿cuántos equipos? Vamos a recordarlo, Fernán. Llevamos el termómetro, tenemos otro equipo de inspección, el tacómetro, tercero, la lámpara estroboscópica, Claro. cuarto, un endoscopio, si no estoy mal, y Así es. quinto, Y el un estetoscopio. estetoscopio. Por lo tanto, para que los nombres no les parezcan tan difíciles, son nombres, son los nombres originales. Entonces, con este es el quinto. Vamos para el sexto. Sí, así es. El sexto es un elemento que es muy utilizado e inclusive se relaciona mucho con la parte de seguridad. ¿Por qué? Porque nos es el sonómetro. Es el que nos ayuda a determinar el nivel sonoro en decibeles. Entonces, coge todo ese ruido ambiental y seguidamente es procesado por el dispositivo. No requieren ninguna capacitación especial para el momento de utilizarla. Nosotros podemos graduarlo en diferentes eh, selecciones de sonido si sabemos exactamente dónde nosotros nos estamos ubicados, si en 30 a 100 decibeles, o simplemente podemos hacer un uso automático del equipo, simplemente ponerlo en modo automático y que nos determine cuáles son esos decibeles que estamos recibiendo en el ambiente. Otra cosa muy importante es que tiene una función de alarma. Si nosotros deseamos escuchar, tener un límite inferior y un límite superior, pues el sonómetro nos va a indicar si esto sobrepasa, está de más por sobrepasa o está por debajo de lo que nosotros tenemos como estándar. Y una cosa muy importante es que realmente no tenemos que estar con él en la mano, sino que tenemos la facilidad de tener un trípode para colocarlo. Realmente yo creo que para el cuidado de todas las personas y el cuidado en general es un equipo que se relaciona mucho y por eso les comentaba al principio de la presentación que estos equipos, además de todo el tema de eficiencias de máquinas, se relacionan mucho con la seguridad. La seguridad porque hace parte del core de nuestro modelo. Bueno, otro equipo que nosotros manejamos es el tema de descargas eléctricas. Pues sabemos que las descargas eléctricas son el resultado de la descarga del voltaje del motor y llega a través del rodamiento. Entonces, para esto, nosotros hemos diseñado este equipo que es totalmente sencillo, que nos puede decir si nosotros tenemos alguna descarga eléctrica con el instrumento. Como les digo, simplemente nos ayuda para detectar el paso de corriente en los rodamientos de un motor. Es un equipo que es muy fácil de usar. Tenemos un método remoto porque no tenemos que tener contacto con el motor ni con incurrir en ningún tipo de riesgo. Es muy portátil, solamente es prenderlo y utilizarlo. Y realmente nos dice muchas cosas. Pues también en conjunto con LubriRod, hemos tenido casos de éxito muy importantes. Entonces aquí sí quisiera tu palabra, Gerardo, y comentaras ese caso de éxito al cual mencionábamos antes de esta presentación. Sí, 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 Fernán. Bueno, uno, decirles que este equipo, también Fernando me corregirá, es una patente de SKF. Así es.
Es una patente de SKF como tal. ¿Qué pasa con este equipo o de dónde surge la idea de inventarlo? En los años 90 llega a la industria mundial un equipo, una patente, un invento que hizo una gran revolución en la ingeniería mecánica, más que todo, en movimiento, y fue los variadores de frecuencia. En los años 90 se inventa, salen al mercado, sacando a un lado, realmente, o echando a un lado toda la transmisión por engranajes y muchos reductores, mucho más reductores de los que tenemos hoy en día. Dado eso, con esa solución vino acompañada un problema, ¿sí? Cuando tenemos variadores de frecuencias, tenemos también unas frecuencias parásitas que afectan los rodamientos. Unas corrientes parásitas que se comienzan a cargar en el estator, y el único contacto que tenemos nosotros entre el rotor y el estator son los elementos rodantes de los rodamientos. Entonces, en ese momento se crean unas microsoldaduras que comienza a deteriorar la grasa, ¿sí? La oxida rápidamente, pica el rodamiento y la evolución de la falla del rodamiento es súper rápida. Es decir, el rodamiento se me va a dañar rápidamente. Entonces, cuando colocamos este equipo, lo que estamos identificando es que si existe o no existe corrientes parásitas que me están afectando el rodamiento. El equipo no me lo corrige, solamente me lo detecta. Y por eso se llama un detector de paso de corriente eléctrica. ¿Qué caso de éxito tenemos? Efectivamente, recuerdo que visité un cliente en el Valle del Cauca. Un ingeniero tenía en el escritorio un rodamiento, efectivamente con las marcas. Conozco esas marcas, son como unas rayas, son como unas líneas paralelas, perpendiculares a la superficie del rodamiento, van en ambas pistas de rodadura, y apenas cogí el rodamiento, le dije al ingeniero, este rodamiento se te dañó por una falla eléctrica, ¿sí? Corrientes parásitas. Él quedó asombrado, en fin, me dijo, ¿cómo lo supiste? Le expliqué lo que les acabo de explicar a ustedes, y le mostré enseguida al equipo, y dije, si quiere vamos, revisemos en planta qué podemos detectar. Y efectivamente, cuando fuimos a planta detectamos más de 10 equipos que tenían problemas de corrientes parásitas, ¿sí? Esto lo solucionamos colocando unos rodamientos INSOCOAS de SKF, en fin. Pero a lo que vamos es que es un equipo fácil, es un equipo que no necesita capacitación, solamente me está diciendo, ¿existe o no existen corrientes parásitas? Muchas veces, cuando tenemos también el equipo de vibraciones, o el departamento predictivo en las empresas, notamos que existe una frecuencia 7200 y lo relacionamos a falla eléctrica, a fase, etcétera. Y hoy les permito mostrarles lo que ven en pantalla. Es un equipo que les va a ayudar a confirmar realmente o a corroborar eso que están detectando ustedes, ¿sí? Va a detectar si existe o no esas corrientes parásitas. Gracias, Fernando. Listo. Bueno, ya como para ir terminando, tenemos el detector ultrasónico de fugas, que básicamente es un instrumento para detectar si nosotros actualmente tenemos alguna fuga de aire comprimido o de vacío. Es algo muy similar, es un elemento muy fácil, tener un ancho de banda de un sensor de 35 a 42 kHz. Nos sirve para detección de fugas a distancias en entornos industriales. Pues ustedes saben que en el momento que nosotros detectemos algún tipo de fuga, vamos a reducir los costos de energía, de mantenimiento a través de la identificación y reparación de las mismas. Y lo importante es que viene con una sonda flexible que nos va a permitir poder llegar a cualquier lugar de difícil acceso. Pues realmente es un elemento que les puede ayudar muchísimo. Pasando ya para el tema de lubricación, para ir culminando con esta última etapa, es importante que para monitoreo de lubricantes nosotros como SKF también tenemos instrumentación. E inclusive el que ustedes ven en pantalla es muy importante. ¿Y el por qué? Porque cuando
En las compañías nosotros vemos que analizamos el lubricante, por lo general, nosotros analizamos el aceite. Y sabemos que el 80% de los rodamientos se lubrican es con grasa. Entonces, para nosotros es realmente importante que nosotros podamos hacer esa revisión de este lubricante, porque como lo vimos al inicio de la presentación, el 34% depende del lubricante y el 14% por contaminación. Y la contaminación algo tendría que ver con lubricantes, entonces el 50% de las fallas prematuras de los rodamientos podría estar por temas de lubricación. ¿En qué nos permite este equipo? Este equipo nos permite analizar tres cosas. Es básicamente un laboratorio portátil. La primera parte, que son el sistema de pesaje que ustedes ven en la pantalla, nos va a permitir saber la consistencia de la grasa. Con esto nosotros podemos hacer análisis de diferentes tipos de grasa que probamos en nuestras máquinas para saber cómo es el comportamiento de esa consistencia. Cómo es el comportamiento de la consistencia antes de utilizarla y cómo es el comportamiento de la consistencia después de utilizarla. Como sabemos también, del 65 al 95% de una grasa es aceite base, pues lo demás ya se relaciona con espesantes y con aditivación. Cuando nosotros analizamos el aceite, sabemos que el aceite tiene una viscosidad cinemática en la grasa, ¿no? Y esta viscosidad cinemática se relaciona al momento que nosotros vemos la separación del aceite base con el espesante. Para nosotros es muy importante entender cómo es el comportamiento de este aceite base con este espesante. Y por eso es que creamos este equipo, que todo viene como en un kit de laboratorio, para entender cómo es el comportamiento de las grasas que utilizamos y esa separación del aceite. Además de eso ocurre con un calentador. Eso es un calentador que calienta y después podemos hacer las mediciones y hacer las comparaciones matemáticas que nos dice el manual. El tercero, que viene en ese mismo laboratorio, es un microscopio. ¿Y por qué un microscopio? Nosotros entendemos que en el momento que nosotros tenemos algún tema de lubricación, alguna falla de lubricación o en general, nosotros podemos encontrar mucha información sobre la contaminación que tenga este lubricante. Y así inclusive comenzar a determinar qué tipo de aditivación necesitamos, qué tipo de grasa necesitamos, si de pronto necesitamos cambiar un espesante por X o Y motivo, si vemos contaminantes de agua, pues tenemos que ir enfocando a espesantes que tengan esta capacidad, como sulfonato de calcio. En general, esto es lo que nos permite a nosotros tener ese mantenimiento predictivo en lubricación y en grasas. Esto realmente me parece súper importante y aquí les abro la puerta a que nosotros dentro del portafolio también tenemos muchas grasas y somos especialistas en eso. Entonces, si realmente ustedes se interesan por la lubricación por grasa con cada una de nuestras grasas, nosotros estamos a total disposición en conjunto con LubriRod de hacer este tipo de análisis, de ayudarlos a entender cómo es el comportamiento de la grasa y si realmente estamos utilizando la grasa que es o podemos utilizar una grasa un poco mejor. Y por último, tenemos el controlador del estado del aceite. Esto es un método, nosotros sabemos que generalmente nosotros hacemos el control del aceite por laboratorios, pero para así analizar todo lo que son los minerales, todos los componentes del aceite, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros en SKF diseñamos un equipo que es muy sencillo de utilizar. ¿Por qué? Porque nos mide la constante dialéctrica, nos mide la variación de la constante dialéctrica del aceite. Como ustedes saben, la constante dialéctrica generalmente se ve relacionada por los contenidos de agua, los contenidos de contaminación por combustible, contenido metálico y oxidación. Y eso es realmente lo que pasa cuando nosotros tenemos un aceite contaminado. Entonces, nosotros, ¿cómo funciona este equipo? Un equipo muy sencillo, es como, mejor dicho, digamos así, una prueba de embarazo en las mujeres. Nosotros calibramos con el instrumento con un aceite nuevo en el cual él va a detectar una constante dialéctrica. Luego de esto, nosotros vamos a hacer un estudio de cómo está la constante dialéctrica en el momento que tenemos el aceite usado. Este instrumento va a tener un semáforo que nos va a decir
indicar verde, amarillo, rojo, que más o menos nos va a dar una indicación a manera cualitativa de cómo es el comportamiento de este aceite y cómo se ha comportado la constante dialéctrica. Esto también nos sirve para nosotros crear tendencias, hacer de pronto nuestro histórico de cómo funcionan las constantes eléctricas de los aceites que estamos utilizando y hacer una revisión un poco más sencilla sin incurrir en gastos muy costosos de análisis de laboratorio que también son totalmente necesarios, pero, pero que nos dan algún tipo de información. Entonces es una información previa que nosotros podemos obtener de cada uno de nuestros aceites. Entonces, con esto, quería hacer énfasis en estos dos equipos porque la parte de lubricación es totalmente importante para nosotros. La parte de, como lo vimos en el modelo de economía circular, para SKF el Lubrication Management no es un producto. Nosotros no vendemos una grasa, nosotros no vendemos una engrasadora, tampoco vendemos de pronto un lubricador monopunto, multipunto. Nosotros tenemos la capacidad de prestar un servicio totalmente completo a través de nuestra red. En este caso, con LubriRod hemos hecho muchísimos proyectos y somos capaces de inclusive tener instrumentos para analizar este tipo de cosas. Entonces, esta es mi invitación, que con todos estos instrumentos que vimos en la presentación de hoy, nosotros podamos anticiparnos y realmente elevar la filosofía de mantenimiento y que cada uno de los usuarios, de los colaboradores que utilicen estos instrumentos, sientan que generan muchos beneficios en la seguridad, en la reducción de costos y en la mejora de eficiencia de sus máquinas. Con esto yo terminaría, Gerardo, no sé si quieres aportar algún tema adicional, si hay alguna consulta. Gracias, Fernán. No, el tiempo quedó pues apenas. Quedó bastante claro de mi parte. Me pareció muy chévere la forma en que expusiste el tema, haciendo como manera de recorderis. El objetivo pues es tener una producción sana en nuestras industrias, cuidar los equipos, etcétera. Y esto podemos hacerlo con seguimiento, con inspecciones, además del mantenimiento predictivo de un equipo de vibraciones. Es importante tener equipos alternos como los que el termómetro, lámparas estroboscópicas, detector de paso de corriente, videoscopio, estetoscopios, tacómetros, sonómetros, controlador de estado de aceite, etcétera, para tener mejores argumentos para la generación de un informe gerencial en nuestras plantas, ¿vale? Entonces, Fernán, de antemano, pues antes de cerrar, antes de mostrar el tema de los descuentos, para darte las gracias por estar acá con nosotros esta tarde, por aceptar la invitación que te hice. Eh, Me gustó realmente cómo se llevó a cabo el tema. Y bueno, sabemos de que son temas bastante extensos y que pudimos acotarlo a una hora, que era lo que habíamos colocado, Así presupuestado, es. Así ¿vale? es, no. Las gracias son mías para ustedes, para todos los que están aquí, no solamente para el equipo de LubriRod, y realmente cualquier duda, inquietud, porque sabemos que expusimos de manera rápida, a grosso modo, cada uno de los instrumentos básicos, porque tenemos muchísimos más instrumentos, pero que cada uno tiene su detalle. Entonces no duden en contactarnos siempre y cualquier inconveniente que tengan cada una de sus plantas, estamos para apoyarlos. Muchas gracias. Gracias, Fernán. En el chat, nuestra coordinadora acaba de colocar el link para la solicitud de los certificados de asistencia, ¿vale? Y también para poder enviarles la información que vimos hoy. Fernán, voy a robarte la pantalla un segundo. Voy a mostrarles acá, ya para ir cerrando parte de la pantalla. Entonces, para recordarles que puedan solicitar sus certificados, llenar pues ahí con sus datos y a su vez nuestro departamento de mercadeo les estará enviando, pues ya será todos los certificados como tal, ¿vale? Me dice si pueden ver, voy a mostrarles acá lo que le habíamos prometido. Realmente, ¿cómo hacemos para mover esto?
Bueno, entonces tenemos acá la feria que estamos hablando, que oscila entre el 1 y el 31 de octubre. Ya revisamos el tema de los calentadores, el porcentaje de descuento que tienen. Esta información vamos a mandársela a nuestros asistentes al correo electrónico. Vamos a tener descuentos por el mes de octubre en toda la línea de calentadores. Bueno, en toda la línea de calentadores no, en estas dos referencias. El TWin 15, este es un calentador nuevo que también lo vimos en la primera parte. Este calentador que es mediano para rodamientos un poco más grandes. Vamos a tener, o tenemos más bien, vamos a tener, desde hoy tenemos el tema del fitting tool o del kit para montaje de rodamientos en frío, extractor hidráulico, SKF, el extractor o el kit de extractores con brazos largos para ejes que son un poco salidos de la distancia del rodamiento. Vemos el otro set de extractores que son con garras también reversibles igual que el anterior. Lámparas estroboscópicas, ya hoy tienen argumentos para saber qué es una lámpara estroboscópica, para qué sirve, cuál es mi alcance, qué puedo hacer con él, y tener un mayor argumento también para poder solicitarlo en la empresa. Y aprovechar pues que también tiene, perdón, un buen descuento este mes. ¿Sí? Tenemos la otra lámpara estroboscópica, que esta es la que viene con el tacómetro láser que nos comentaba Fernando. Tenemos también el detector de ultrasónico de fugas, un excelente equipo para poder detectar fugas, más que todo pues de aire, que ocasionan ultrasonido. Entonces con el equipo podemos detectarlo cuando no podemos ni escucharlo con nuestros propios oídos. Tenemos acá el detector de paso de corriente eléctrica también, hace parte de nuestros equipos que este mes van a estar o están en promoción. Como tal, el termómetro infrarrojo, uno de los que mostró el ingeniero Fernando, tiene una excelente resolución, si no más no recuerdo, este 51, viene con un termopar de contacto, viene con una cámara digital, con memoria, mide humedad, temperatura, punto de rocío, etcétera. Lo estoy mostrando rapiditos, pero igual toda esta información la pueden encontrar en la página de SKF. Alineadores, tenemos el alineador y estamos dando como un valor el tensionador mecánico, más este descuento importante que tiene. El alineador de poleas, también estamos donando o llevar gratis el lápiz tensionador mecánico. El tensionador de correas por frecuencia, realmente, y estamos dando un lubricador automático monopunto, más el descuento que tiene. Tenemos el alineador de ejes, el básico, ¿sí? Y vamos a entregar una maletica de chines SKF. Tenemos el otro alineador, es un poco más, más para ejes más grandes, perdón. Como tal, 15%. También tenemos una maleta de chines. Y tenemos realmente lo que hemos mostrado últimamente, el equipo básico de vibraciones. Este equipo mide vibraciones y temperatura y podemos establecer rutas también como tal, con la aplicación que tenemos. Para mayor información, usted ya tiene mi contacto. Entonces, cualquier información que requieran pueden escribirme y le estaremos enviando esto a sus correos electrónicos para las personas que se inscriban en el link que tenemos ahí. De esta manera, nos despedimos realmente dándole gracias a todos los asistentes que nos acompañan. Feliz resto de tarde, como tal a todos en sus empresas. Que Dios les bendiga.